Hola, hola, buenas tardes. Soy Graciela de Otto, de la Irresistible Fuerza Femenina, presidenta de la Fundación Sumaveritas, y estamos, como siempre, muy bien acompañados. En esta ocasión me acompaña Marisa Conde, que ya les voy a contar todo lo que hace porque no lo van a poder creer. Seguimos felices, superando los 20.000 oyentes orgánicos, atenti, y estamos en más de 17 países. Así que nuestro episodio de hoy se llama Educar jugando, cuando la tecnología despierta el pensamiento crítico. Marisa Conde es máster en educación y videojuegos, especialista en tecnología educativa, profesora en técnicas informáticas aplicadas a la computación, CEO de Geniateca, espacio Fab Lab de tecnologías experimentales, integra equipos de investigación en tecnología educativa en la UNTREF, por ejemplo, y en varias universidades que vos me los vas a contar porque yo no me voy a acordar de todas. Sos miembro de Alfaz, ADICRA y Fundación FEPAIS, y se desempeña como vocera argentina de Cibersegura. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Contame un poquito qué otras universidades, así no dejamos a ninguna fuera y no se enojan. Bueno, yo dirijo una licenciatura en diseño de videojuegos y tecnologías creativas en la Universidad Católica de Santa Fe, pero en la sede Santos Mártires de Posadas, provincia de Misiones, por lo que viajo habitualmente por cuestiones administrativas y de seguimiento. Después trabajo en la Universidad Nacional de José C. Paz, soy docente de la licenciatura en Desarrollo y Producción de Videojuegos, en la Universidad Scalabrini y Ortiz, también en la Tecnicatura de Videojuegos, en el Profesorado Técnico de la UTN, en la UCASAL, en una carrera de innovación, es decir, una materia de innovación dentro de una licenciatura en Innovación Tecnopedagógica, en la Universidad de Flores, también en una licenciatura en Educación, con un laboratorio de tecnologías emergentes, y la universidad, aulas abiertas de la Universidad de Comahue, wow. La Fundación Potenciar, con proyectos que trabajamos que desarrollo junto con el equipo, para la Universidad Santander Río, para el municipio de Escobar, para Neuquén, para el Ministerio de Entre Ríos, bueno, para una serie de desafíos que de pronto nos invitan a participar y a desarrollar contenidos. Vieron que no me iba a acordar de todas las universidades. Y yo te pregunto, ¿cuándo tenés tiempo para vos con tanto trabajo? Porque viajás todo el litoral, ¿no? De Argentina. Pero no, es cuestión también de organización, porque en otras universidades en las que estoy todo el año, no son todas, sino que, bueno, la Universidad Católica de Salta, la Universidad de Flores, son cuatrimestres, entonces... Perfecto, eso te da la posibilidad de... Claro. Y además tengo 3 nietos, 2 hijos y 3 nietos, así que también... Y tenés una vida, así que, claro, muy bien. Tal cual. Vamos a empezar con las preguntas, a ver en qué nos vas a ilustrar. ¿En qué momento entendiste que los videojuegos podían ser una herramienta educativa poderosa y no solo un mero entretenimiento? Y primero, como todo, con mis hijos, ¿no? Claro. Al ver que no solamente hijos, sino hijos de amigas y en realidad la comunidad. Cuando uno ve que ante un error fallan en otros espacios, ¿no? En matemática, uno piensa en física, no pueden resolver y terminan revoleando el cuaderno, la hoja, el lápiz y no lo vuelven a intentar, se dan por vencidos. Claro, la frustración es muy grande. Y en el videojuego buscan formas, caminos alternativos y vuelven a probar. Qué buen punto ese. Y no se dan por vencidos. Inclusive ven tutoriales a ver cómo salvar determinada nivel porque están trabados. O sea que no dejan porque un obstáculo los frene seguir avanzando y buscando otras alternativas. Entonces, uno viendo ese potencial de pronto que tienen los videojuegos, bueno, ¿por qué no aplicarlos
como otra herramienta, no es la única herramienta, pero otra herramienta más cercana a ellos, ¿no? Yo tuve una gran maestra que fue Graciela Esnaola Orasek, que ella decía que había que enganchar a los estudiantes con la misma carnada que les gustaba, que eran los Claro, videojuegos. está bien. Entonces, y que justamente que aprender es algo serio, ¿no? Aprender jugando no es algo, digamos, que realmente lo que hacen es involucrarlos. Es un proceso inmersivo, porque vos los pones en un estado que quieren resolver, ¿no? Y ante esos desafíos que se le presentan, bueno, son trabajados de forma interdisciplinaria. Porque en la vida uno no resuelve todo desde el lado matemático o Claro, desde el lado... está bueno que les enseñás a trabajar en equipo al mismo tiempo. Que trabajen en equipo, que resuelvan, pero además no solo que sean consumidores, que puedan producir. A mí lo que me interesa es que primero tienen que entender, y lo saben, cómo funcionan los videojuegos, y después ponerlos a ellos en modo creativo. Bien. Porque es ahí donde realmente uno provoca ese clic, ¿no? Eso que aprendieron, cómo transformarlo en otro contexto, en un material diferente, ¿no? Bien. Yo siempre digo que bueno, los docentes se quejan del copy-paste, de que los estudiantes ahora con inteligencia artificial, pero no está el problema ahí. El problema está en cómo pedimos las cosas, Claro. cómo queremos que ellos trabajen con la tecnología. Entonces, si solo voy a consumir o yo pido una monografía y me tengo que atener a que seguramente van a hacer esa práctica. Van a ir a la inteligencia artificial y que los ayude. Tal claro, cual. pero ¿cómo trabajás después en base a esa monografía, no? Sería el paso siguiente. Claro, porque además esa monografía seguramente ni la leyeron, la presentaron. Claro, cumplimos, ya y está. ya está. Y hasta cantidad de hojas dicen y se terminó. ¿Y cómo te llevas con los papás? Porque me imagino cuando algún papá, ¿y qué hiciste? Y estuve jugando un videojuego. Lo último que entiende es que están aprendiendo, ¿no? Bueno, porque hay técnicas, en realidad, que Claro. además de jugar, primero que el docente no tiene que llevar un juego sin haberlo jugado. Bien, importante. Porque lo tiene que planificar. No es llevar un juego y a ver qué aprenden. Claro. Sino es tener los objetivos claros, qué es lo que nosotros queremos lograr, que los estudiantes encuentren en ese juego, qué van a extrapolar de lo aprendido. Y después, como práctica, se utiliza, pero en el uso de videojuegos, pero también es una buena práctica para trabajar en cualquier momento, ¿no? Que son los tickets de salida. Tickets de salida, me encantó. Contame un poquito. El ticket de salida puede ser un papelito, puede ser algo con mayor preparación, pero ¿qué es lo que uno le pregunta? Es el feedback que da el estudiante a lo que trabajó. Entonces le preguntas, no preguntas de contenido, sino cómo se encontraba esa persona al momento de jugar. Si con lo que sabía, con los conocimientos que tenía, le alcanzó. Si nota que tiene que ir a la fuente, porque sí, puede resolver, digamos, instrumentalmente, mecánicamente, pero no sabe resolver los desafíos que se les presentan. Bien. Y bueno, ¿y cómo es lo que tiene que ver con su emoción? Porque, Claro. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, ¿qué te pasó? Y si quieren, digamos, una cuestión que tiene que estar como muy atenta al docente es el interés que despierta. Claro. Y poder acercarles material, ya sea libros, ya sea films, aprovechar ese interés que se despertó para direccionarlo, ¿no? Para que siga en eso y que avance y que investigue. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a seguir preguntando porque hoy vamos a aprender un montón, ¿no? De acuerdo a tu opinión y tu experiencia, ¿qué cambia en el aprendizaje cuando pasamos de la clase tradicional a experiencias basadas en juego y tecnología? Porque debe haber un mundo ahí. Sí, en realidad cambia mucho, pero también tiene que ver en que, yo digo, no hay que restar tecnologías, porque un libro es una tecnología. Sí, claro. El pizarrón tradicional es una tecnología, sino que yo puedo trabajar con otra distribución de los estudiantes y hacerlos trabajar lo que podríamos llamarlos estaciones de trabajo. Entonces yo un tema lo trabajo
con libros, con diseñando propuestas, una solución a una problemática que tenga que ver relacionada con ese tema. Otros pueden trabajar programando. Y cada grupo puede desarrollar, digamos, ese tema, pero de manera diferente. Y después hacer una puesta en común y ver de qué manera aprendimos o qué aprendimos con todas las tecnologías. Grupo, ¿no? Sí, la tecnología justamente nos propone eso, pero nos propone poder pensar desafíos y actividades diferentes. Claro. No que todos hagan lo mismo. Porque a veces lo que se espera es que todos tienen que tener una computadora. Claro, y todos van a hacer el mismo ejercicio. Hacen lo mismo. Y eso no varía. Es la misma clase tradicional, solo que le añadiste una computadora. Y te voy a preguntar, ¿qué habilidades clave desarrollan los jóvenes cuando aprenden con videojuegos y entornos digitales? Me refiero a nivel educación, ¿no? Sí. Bueno, primero, si vamos a hablar en cuestión de que tiene que ver con el desarrollo de propuestas, a trabajar en equipo, ¿no? Fundamental. Fundamental, nosotros utilizamos mucho lo que se llaman las metodologías ágiles, que son un tipo de metodologías que nacieron en Japón. Bien. A raíz del desarrollo del software. En realidad, no solo del software, sino de otras tecnologías. Si vos haces memoria, un producto nuevo, digamos, la actualización demoraba un montón porque había que sortear un montón de circunstancias que detenían el proceso. A partir de las metodologías ágiles, hace que el trabajo fluya de una manera diferente. Entonces se acortan los tiempos y ahora uno tiene versiones mucho más seguidos que antes, que por ahí cada 1 año, 2 años. Sí, claro, sí, ahora se va cambiando más rápido. Entonces, ese tipo que es lo que se trabaja en el mundo real. Entonces, nosotros introducimos las metodologías ágiles dentro del desarrollo y tienen todas las habilidades blandas que se esperan que los estudiantes desarrollen. Claro, para su futuro. Para negociar, para aceptar la crítica, para buscar, para tener sentido ético. Es decir, todas esas cuestiones son las que nosotros trabajamos en el desarrollo de propuestas con tecnología. Bien. Contale un poquito a la gente y a mí también, ¿qué es Geniateca? Es un Fab Lab experimental. ¿Y qué pasa ahí en Geniateca? ¿Qué sucede ahí? Queremos saber. Geniateca nace con un deseo de varias mujeres que somos tecnológicas, con la idea de desarrollar, por un lado, software, hardware y trabajar brindando capacitaciones y talleres por mujeres. A mujeres o a varones, pero el equipo está conformado por mujeres. Yo te comentaba que una de las cuestiones que a nosotros, el por qué nos interesó, es que, nosotros de pronto tenemos algún tipo de capacitación, taller, hacemos mucho lo que tiene que ver con los Family Days, que a veces nos convocan las empresas para trabajar con niños de forma diferente, ¿no? de forma creativa. Y si hay una de las chicas del equipo que a lo mejor tuvo una circunstancia, o sea, el hijo se le enfermó. Nosotros sabemos cuál es la necesidad y la mente en ese momento de esa compañera que está trabajando con nosotros. Tiene que estar con su hijo está enfermo, eso es prioridad. Claro. Y entre nosotras vamos a cubrir. Se ayuden, claro, se ayudan y se cubren. Entonces, esa empatía, esa forma de ver la concepción que tenemos nosotras las mujeres de la familia y demás, hizo fuerza para que naciera Geniateca principalmente. Y además porque somos mujeres y nos animamos a trabajar con tecnología. Está genial. ¿Cómo se equilibra innovación educativa con uso responsable y seguro de la tecnología? ¿Cómo equilibras? Viste que se habla mucho de que no tenemos un uso responsable, que la IA, bla, bla, bla. Hay mucho bla, bla, bla y ruido, ¿no? Hay mucho bla, bla, bla. La realidad es que, la inteligencia artificial
ya nos ha atravesado. Sí, obvio, ya. En todo. Esto recién empieza, o sea. Tal cual, y estamos viendo nada más que la el punta del emergente, iceberg. claro, la puntita, no vemos todo lo que puede suceder. Y mayormente con responsabilidad, trabajamos mucho con los estudiantes y con los docentes en ser responsables en el uso, ¿no? Ahí está. La tecnología nos permite hacer muchísimas cosas que imaginamos y cosas que todavía no imaginamos. Pero lo que uno tiene que preguntarse es es decir, ¿qué voy a aportar de valor a mi contexto, ¿no? Hay algunos ejemplos que yo los trabajo con mis estudiantes y es, por ejemplo, el año pasado había una persona que había hecho un chatbot con la voz del hijo fallecido. Difícil. Muy difícil eso. Entonces, lo discutimos, lo hablamos. Es decir, ¿qué pasa con esa persona a nivel mental? El no hacer un corte, es decir, una pérdida, uno tiene que hacer un duelo. Y es decir, quizás era su necesidad, pero no lo veo como algo, como un producto vendible para las personas, porque no creo que eso termine siendo bueno, porque no está hablando con el hijo. Le ponen la voz del hijo, claro, pero es un algoritmo el que está detrás de todo eso. Sí, sí, sí. Lo mismo, hubo otra empresa que trabaja con lo que es realidad virtual. Bueno, y hubo un caso que de pronto promocionaban de una mujer que había perdido su hija a los 7 años y hicieron la recreación de la hija en un entorno de realidad virtual. Y vos la veías que ella abrazaba, pero abrazaba el aire, no abrazaba a la hija. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que pienso es la disociación, ¿no? Claro. Entre la realidad y la tecnología. Y la necesidad de volver a tener a ese hijo que se fue, digamos. Entonces, no creo que eso sane, por ejemplo, que sea es mi opinión, ¿no? Que eso pueda colaborar. Entonces, uno lo que tiene que pensar es eso, es desarrollo, experiencias, es decir, hay muchísimas cosas que se pueden hacer positivas, pero hay que pensar bien el efecto y el contexto. Claro. ¿No? Las dos cosas. Las dos cosas. Interesante y fuerte, los ejemplos que pusiste. Como vocera de Argentina Cibersegura, ¿cuál es el mayor error que cometen hoy las familias y educadores y que vos ves que sucede en el mundo digital? Primero, no acompañar, ¿no? Bien. Y prohibir. Todo lo que no sea consensuado, que no sea discutido, puesto en común, los niños y los adolescentes lo van a seguir haciendo y a escondidas. Entonces uno lo que tiene que trabajar es el acompañamiento. Mismo sucede con los videojuegos. Es decir, los papás se quejan, están muchas horas jugando a videojuegos, pero no saben a qué juega. Y no todos los videojuegos tienen digamos, un efecto que pueda ser nocivo. Es decir, van por ahí porque piensan que el videojuego los va, digamos, desviando de la formación que ellos pretenden. Pero la realidad es que hay que involucrarse. Claro. Nosotros he trabajado en un TREF, en unos cursos que se trabajó con mediación y yo daba una asignatura en la que se entrenaba, se usaba determinados videojuegos para entrenar mediadores. Porque vos lo que podés hacer, dentro de los videojuegos hay digamos, una sección que se llaman los serious games, los juegos serios, que no tienen, digamos, esta intención solo de lo recreativo, sino que son los que en esa categoría entran también los simuladores de vuelo, simuladores de todo tipo. Mira, no sabía que eran considerados videojuegos. Claro, dentro de esto que te digo de los serious games. Entonces se usan juegos para entrenar mediadores, porque vos en un conflicto de guerra no podés, o sea, ¿cómo lo entrenás a un mediador sin que corra peligro? Claro, sí. Y aparte que recrear un escape de petróleo, una central atómica que tiene de pronto una fuga. Una fuga, y eso es imposible hacerlo en vivo y en directo sin que peligre. Y vos con el videojuego lográs la inmersión de esa persona y va resolviendo en equipo, ¿no?
todas las problemáticas que plantea el juego. Claro, ¿no? tal cual. Inclusive cada vez se usan más en recursos humanos. ¿Por qué? Porque en las entrevistas uno puede aprenderse 250 preguntas en el idioma que vos decís hablar. Y más o menos son siempre las mismas, las respuestas podrían ser siempre las mismas. Pero ahora, ya desde hace un tiempo, no se hace eso. Sino lo que se hace es, bueno, vos decís que hablas inglés, entonces te pongo a jugar con personas que no conoces online un videojuego que tiene que ver con la supervivencia. O sea, ver cómo te desempeñas en inglés. Claro. En tiempo real. O sea que vos no tenés nada preparado. No, tenés que no sabés lo que te va a pasar en el juego y que tenés que resolver tampoco. Y además lo que ahí observan, ¿no? El tema de cómo te llevas con los otros. Si vos sos los que esperás que alguien proponga una solución, o sea... O si imponés vos tu verdad para todos. O querés llegar a ganar sin importar los demás, si querés salvarte vos solo. Entonces son muchas cuestiones que se ponen en juego justamente al ponerte en ese papel de jugador de un videojuego de supervivencia. Claro. Entonces, tienen una mirada mucho más amplia, que es el reclutador, porque no es solamente los conocimientos, lo que vos digas en la entrevista, sino cómo te comportás en un mundo simulado con otras personas. Qué interesante. La verdad desconocía el tema, me encantó. Me encantó, divino. O para tratamientos médicos se usan muchísimo videojuegos, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, personas quemadas. A través de los Oculus los ponen a jugar juegos que están inmersos en la nieve. Entonces claro. logran, viste que las curaciones son muy dolorosas. Sí, y largas también. Entonces no es que les duele menos, sino que como están dentro de ese mundo virtual, logran que les baje la temperatura corporal y al estar distraídos, entonces no le duelen tanto las curaciones. O tratamientos que de pronto tengas que respirar, soplar por un sorbete. Bueno, si vos tenés que hacer esa terapia 10 minutos, 15 minutos, es más aburrido, pero si a vos eso lo ponen en un juego y vos a través de tu soplido movés personajes y estás dentro de una historia... Claro, tu cabeza se relaja y vas a hacer mucho más tiempo el tratamiento y va a ser más efectivo porque estás animado. Entonces, bueno, no es tan mala la tecnología entonces, ¿ven? Porque acá derribamos mitos siempre, ¿viste? Seguro. Porque siempre están estos mitos de que todo es malo, que la IA, que va a ser la película de Terminator y no sé si va a ser así, ¿no? Porque... Y tiene que ver con eso, tiene que ver en la formación, ¿no? Todo es educación. Todo es educación, es verdad. ¿Qué resistencias encontraste al proponer videojuegos y tecnología como aliados en el aprendizaje y cómo las superaste? Si tuviste resistencias o no. Sí. Cuando empezaste, ¿no? Allá lejos. Sí, en realidad sí, pero bueno, yo trabajé 18 años en escuela secundaria y yo agradezco que tuve directivos que me permitieron, porque también eso es importante, ¿no? Bueno, por eso te estaba preguntando, ¿qué resistencias encontraste? Claro. Porque... No todos se van a hacer open mind y decir, ¡ay, qué divino! Pongamos juegos. Claro, la cabeza dispuesta, abierta a otro tipo de propuestas, de trabajo. Entonces, como digo, te lo dije hace unos instantes, esto de todos lo mismo al mismo tiempo. Eso nos genera un aprendizaje real. Es otra generación, ahora requiere otras cosas. Y el mundo también cambió. Tal cual. Las empresas en las que van a trabajar requieren otras habilidades, ¿no? Es lo mismo. Seguro. Sí. Esta iniciativa, el buscar, yo siempre, y con estudiantes también, con estudiantes secundarios, sí, yo premiaba aquel que de lo que yo proponía hacía algo diferente. Ah, mira, qué bueno. Si lo buscaban de otra, es decir, yo te enseño esta forma. Pero puede haber otras. Puede haber otras. Claro. Entonces, ese tipo de trabajo, bueno, y también hay que ponerse en ese rol de permitir, ¿no? Porque también, hay roles, hay docentes y docentes que de pronto... Sí, como todo en la vida. Como todo, que esperan que sigan a rajatabla la propuesta y no los dejan innovar. Entonces, la innovación con sentido... Está todo bien. Está todo bien. Buenísimo.
Te voy a hacer una última pregunta, a ver cómo nos sorprendes. ¿Cómo imaginás la educación dentro de 10 años si logramos que la tecnología se integre con verdadero sentido pedagógico, ¿no? Bueno, ahí no es solamente la tecnología, es decir, hay que hacer muchísimos cambios. Sí, culturales también. Culturales. Este año, bueno, con la Fundación FEPAIS hace 2 años fuimos a Japón y visitamos el interior de las escuelas, cómo se trabaja. Es otro mundo. Es otro mundo. Y otra forma de trabajar con los recursos. Este año fui a Finlandia. Mira. También pude visitar escuelas primarias, secundarias, la universidad, y tienen un sentido diferente. Cuando uno habla de Finlandia, piensa en las pruebas PISA nada más. Pero no estaba pensando en eso. Te iba a preguntar, ¿qué viste que de positivo, de creativo, que dijiste qué bueno si esto lo puedo aplicar acá, ¿no? Primero que ellos enseñan a que los estudiantes sean responsables desde muy chiquititos. Vos pensás que los niños, el jardín de infantes no es obligatorio, ¿no? Y bueno, los niñitos, vos los ves que ellos siempre van a salir a la intemperie a jugar. Haga nieve, lluvia. Entonces se ponen unos enteritos solitos. Hablo de niños de 3 años, 4 años. Sí, que ya se saben vestir solos, digamos. Entonces no hay un docente atrás que los está vistiendo. Salen a jugar, cuando regresan, ese enterito se lo sacan, los cuelgan en perchitas dentro de unos armarios que los secan. Se sirven solos la comida, comen solos y les enseñan que todo lo que hay que poner, lo que ponen en el plato hay que comerlo. No importa que te sirvas 4 veces, pero lo que colocas en el plato hay que terminarlo. Inclusive... Qué curioso. No solamente en el jardín, en todos los niveles de educación, vos tenés espacios donde, bueno, tirás tus desperdicios, lo que no comés, y hay sensores que te muestran cara feliz o cara enojada dependiendo de la cantidad que vos desperdiciás. Mira. Entonces, esa idea de la responsabilidad, del cuidado, va desde pequeñitos hasta la universidad. Entonces, nosotros hemos visto aulas. Primero que la gratuidad no es solamente que no pagan una cuota, sino que tienen todo. Y cuando digo todo, es todos los elementos de lo que se te ocurra, de arte, de escritura, de música, instrumentos musicales, todo a disposición y en cantidad, y está todo ahí. Y vos lo ves y está todo cuidado. No hay cosas rotas. No hay cosas rotas. Porque esa responsabilidad la van adquiriendo. Y lo mismo cuando un niño entra ya formalmente a la escuela primaria, pensá que completan 4 informes. Cada niño tiene 4 informes. Uno hecho por el niño, o sea que no escrito quizás por él, sino alguien que lo escribe, por el papá, por la docente y una directora. Entonces, de acuerdo a esos informes, construyen la trayectoria de ese estudiante. Claro. No todos cursan lo mismo. Tiene que ver con los intereses. Y en la escuela secundaria pasa lo mismo. No tenés timbre, no tenés preceptor. O sea... fantástico, nada que ver. Pero el estudiante se arma su trayectoria. Hay algunos contenidos que sí son obligatorios, que tienen que transitar, que tienen que ver con lengua, con matemática, con el idioma, el aprendizaje claro, de la lengua. Clásica, digamos. Claro. Pero después, lo demás lo completan, tienen que tener una cantidad de horas, pero lo completan con aquellas cosas que quieren aprender. O sea, le dan libertad a elegir qué te gusta. Tal cual. Impresionante. Entonces, eso vos ves, y eso se transmite en el estado de bienestar. Finlandia es un país que dicen que, o sea, está estadísticamente que tiene el mejor estado de bienestar, que no significa que son los más felices, sino... No, el estado de bienestar, hay las condiciones. Claro. Entonces ahí no tenés problema de que los estudiantes no quieran ir a la escuela, porque se sienten cómodos, quieren estar. Y además hay una serie de espacios inmobiliarios que está diseñado, aprobado por un consejo, por un estudiante, un padre, habló esto en escuela secundaria, ¿no? Un directivo. Entonces hay sillones, espacios comunes, nada individual, todo grupal, que es para ellos, para que ellos se sienten, disfruten. Entonces
tiene otro sentido la escuela. Sí, completamente diferente. Me dejaste boquiabierta porque digo, qué diferencia con lo nuestro, ¿no? ¿Cómo no van a querer estar ahí? Claro, sí, es otro mundo, es otra forma de educar. Y además que esto de la equidad, todos tienen los materiales, no hay nadie que no tenga algo para poder trabajar. Claro. El transporte es gratuito, la comida es gratuita. Entonces, ¿cómo no va a funcionar si, digamos, está el servicio todo de la educación? Bien armado. Y además que no hay cambios, por ejemplo, cambios políticos que apliquen directamente a la educación, sino que son las universidades de investigación las que proponen cambios basados en investigación, en experiencias, y son las que, digamos, que estas propuestas llegan a el Parlamento y el Parlamento las aprueba, pero no sin haber pasado por esta universidad. O sea, el camino es la universidad al Parlamento. Nunca el Parlamento... a la universidad, hay un mundo ahí. Ya ahí tenés un cambio. Entonces, realmente lo que se pone en práctica es el resultado de un proceso serio de investigación, de ver el impacto, ¿no? Entonces, no es solamente, por eso digo, las pruebas PISA, sino que es una serie de cuestiones que se trabajan. Y además, otra cosa importante es que si vos querés hacer un negocio, no pones una escuela, porque las escuelas son todas con esas condiciones, gratuitas. Claro. Aún las escuelas privadas, que a lo mejor están sostenidos por una comunidad, yo sé, por la comunidad alemana o francesa, que de pronto les interesa que en la escuela se trabaje, se enseñe el idioma de ellos. Sí, algo de su cultura también. Y de su cultura y demás. Bueno, esas escuelas tienen que tener la misma, digamos, el mismo régimen de gratuidad que el resto. Entonces, si vos realmente querés poner un negocio, un comercio, no elegís educación si vos lo que buscas es ganar dinero. Entonces, ahí tenés otra diferencia abismal con nosotros, ¿no? O sea, el concepto de escuela privada es otra cosa. Sí, es otra cosa, nada que ver con lo que tenemos acá. Qué interesante. Bueno, contame un poquito de esto, de programación creativa. Lo muestro ahí en la cámara. Bueno, eso es una editorial que nació a fines del año pasado, que se llama Geniateca. Ah, es de Geniateca, me encantó. Es nuestra propia editorial. Y lo que proponemos es un libro, primero en programación creativa, pero que está dirigido a toda persona que quiera aprender, que no tenga conocimiento, de una forma usando digamos, lo que serían los términos técnicos, pero que sean comprensibles, ¿no? O sea, no es que no hablamos técnicamente, sino que trabajamos con explicaciones que realmente... el que lo lee lo entiende. El que quiera lo entiende, porque a veces te pasa eso, un libro muy técnico, y además está vinculado, hay muchos códigos QR. Sí, hay muchos códigos QR, sí. Que están vinculados a un sitio web, en el que vos ves tutoriales y ves los mismos proyectos para remixarlos y poder hacer tu versión. ¿Y a qué público está dirigido? No es etario. No. Es general. Es en general. Ahora estamos en breve sacar otro libro que tiene que ver con una aplicación también para aprender programación, pero que es para celulares. Ah, mira. Nosotros, este está basado en Scratch. Scratch es un lenguaje de programación desarrollado por el MIT, que nació en el año 2007, o sea, tiene sus años. Se usa en más de 100 países, está traducido a 70, no este libro, sino el lenguaje de programación. El lenguaje Scratch, sí. En más de 70 idiomas. Lo mismo el que estamos trabajando, que pronto va a salir, que se llama OctoStudio. Es otro desarrollo del MIT. Yo formo parte del equipo pedagógico latino que hace pruebas y trabaja, también es un voluntariado que trabaja con
ver cómo funciona, qué podemos hacer con esta tecnología, ¿no? Se utiliza en teléfonos celulares o en tablet, en dispositivos móviles, y lo bueno es que cuando vos lo descargaste, ya no necesitas internet para usarlo. Ah, fantástico. Y se puede compartir por WhatsApp, o sea, podés compartirlo, ¿no? Entonces, tiene esta posibilidad de trabajar con la programación, incorporando escenarios de fotos que sacás, imágenes, fotografías, caras, y no requiere tampoco, porque a veces cuando trabajas con menores es el tema de los permisos que uno da. Sí, te iba a preguntar, con los permisos, ¿cómo haces? En cambio esto, una vez que vos descargaste, no te pide que te logues, sino que está en tu dispositivo. Ah, fantástico. Entonces esto es, más o menos está teniendo, bueno, primero muchísima aceptación por esto que te comento. Y es, de entre todo, relativamente nuevo, porque hace más o menos 3 años que se dio, digamos, que salió a la luz para que los usuarios lo puedan descargar. Ah, mira, qué interesante. Marisa, déjanos las redes. Contanos un poquito de las redes, de Geniateca y demás. Bueno, sí, en realidad... ¿Cómo te encuentran? A ver. Me encuentran como Marisa Con. Ahí está. Marisa Con, ahí normalmente en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estás en todas las redes, qué maravilla. Sí, menos TikTok. Menos TikTok, sí, hablamos fuera de cámara de eso, de que menos TikTok. Buenísimo. O sea, pero, chicas, no la busquen en TikTok. No, ahí no me van a encontrar. Y siempre abierta a participar en congresos, siempre para difundir el buen uso de la tecnología, ¿no? Y que la pedagogía, digamos, es decir, no es solamente la pedagogía, si no hay una buena didáctica, la tecnología no va a hacer gran diferencia. ¿Sí? Claro. Tenemos que ir por mejorar la propuesta didáctica en la inclusión del uso de la tecnología. Muchísimas gracias, Marisa, por venir, por enseñarnos tanto de educación, de tecnología. Y vamos a cerrar el episodio con el emprendimiento loco y exitoso. En este caso tomé el de Minecraft, que es la edición educativa, ¿no? Porque empezó como un videojuego que no tenía nada que ver con la educación y ahora se transformó en una plataforma educativa utilizada en escuelas de más de 100 países que permite enseñar matemáticas, programación, historia, trabajo colaborativo y pensamiento crítico dentro de entornos virtuales creados por los propios estudiantes. Sí, inclusive una de los miembros, que es Nancy Morales, que es de Geniateca, ella trabaja en una escuela y bueno, ellos recrearon la Primera Guerra Mundial en Minecraft. En Minecraft, qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Y justamente analizando, y lo trabajaron con la profesora de idioma inglés, en geografía, ¿no? Y es todo lo que tuvieron que investigar para poder hacer la recreación. Porque una de las cuestiones que a los chicos les llamó la atención, eso fue un trabajo en primaria, en escuela primaria, fue que, bueno, concluyeron que una de las causas, bueno, hay múltiples causas de por qué se pierde la Primera Guerra Mundial, pero un factor importante era que el terreno donde estaban, justamente donde estaban los soldados luchando, era inundable. Entonces estaban constantemente mojados, húmedos, claro, y se enfermaban. Bueno, ellos ese dato lo descubrieron recreando, ¿no?, las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Qué bueno. Fantástico, gracias Marisa. Gracias a vos. Y nos vamos despidiendo y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Oh, no. ¿Por qué apareció eso?